El tema del cual yo les voy a hablar son los retos de la tarea teológica en los Estados Unidos. Dos cositas antes de empezar. Yo he escogido dos teologías, hay distintas teologías en los Estados Unidos. Yo he escogido la teología negra católica y la teología latina en Estados Unidos como representativas de la teología en este país, y vamos a hablar de los desafíos que estas teologías tienen. La otra cosa es que voy a tratar, como no soy un teólogo negro y soy más un teólogo latinoamericano que vive en Estados Unidos, voy a tratar de dejar que los teólogos latinos y los teólogos negros hablen por ellos mismos cuando sea necesario. ¿Okay? Gracias por su paciencia. En los últimos 50 años han visto una gran transformación en la forma en que los teólogos católicos abordan la tarea teológica. A diferencia de a mediados del siglo XX, los teólogos hoy en día ya no intentan desarrollar una teología sistemática exhaustiva, creo que Pedro habló de eso anteriormente, sino investigaciones basadas en un tema teológico particular o en un grupo de temas. La integración de los estudios históricos, los diferentes puntos de partida filosóficos y los enfoques modernos disponibles para el estudio de las Escrituras han cambiado el quehacer teológico. Estas modificaciones representan un distanciamiento de la teología neoescolástica tipificada en los manuales que predominaban antes del Concilio Vaticano II. El acercamiento deductivo ha sido reemplazado por nuevos enfoques y métodos. Entre ellos podemos mencionar al histórico crítico, el trascendental, el de correlación o el feminista. Hoy no solo nos encontramos nuevas preguntas teológicas, sino también diferentes métodos teológicos. Sin embargo, la cuestión del método sigue siendo vital, porque un método enmarca y orienta cómo entendemos y articulamos nuestras afirmaciones teológicas. El método determina cómo los teólogos hacen sus juicios y llegan a conclusiones sobre la revelación cristiana y los principios de la fe. Actualmente, los teólogos en los Estados Unidos usan métodos y enfoques diferentes, pero lo hacen de una manera matizada, ya que estos enfoques no son mutuamente excluyentes y pueden ser combinados. Por ejemplo, al establecer un argumento, una teóloga feminista puede emplear un análisis trascendental o una teoría hermenéutica para sustentar un punto particular, incluso cuando la teología feminista es muy distinta a la teología trascendental o a la hermenéutica. Dentro de esta pluralidad de enfoques teológicos en los Estados Unidos, parece haber un consenso entre la mayoría de los teólogos católicos alrededor del método de correlación, como el método que mejor expresa la tarea teológica. La teología negra menciona el método de correlación de una forma explícita. La teología latina es menos explícita, pero está presente en el quehacer teológico. El método de correlación se popularizó gracias a la influencia del teólogo protestante Paul Tillich. Muchos teólogos católicos importantes como David Tracy, Rosemary Rayford Ruther y más recientemente Roger Haidt emplearon una forma modificada del método. Haidt explica, abro paréntesis, un método de correlación se basa en la necesaria fusión del pasado y el presente en la recepción de la revelación. Consiste en discernir y luego reunir la revelación original mediada por sus símbolos tradicionales y la situación de la conciencia humana en la que se recibe en un momento dado.
Lo que está correlacionado es el significado de la revelación original y la experiencia humana actual. Haidt también enumera una serie de características positivas vinculadas al método de correlación. En primer lugar, es un método apologético que busca hacer que el mensaje cristiano sea inteligible para la cultura contemporánea. Segundo, es un método dialógico. El diálogo se da en ambos sentidos. La conciencia actual confronta el mundo de los símbolos tradicionales y los símbolos de la tradición confrontan al mundo actual de la experiencia. Tercero, el método describe en términos muy elementales cómo los seres humanos aprenden a través de preguntas y respuestas. Cuarto, Haidt afirma que este método revela cómo se ha hecho siempre la teología, ya que la historia de la teología debe entenderse como la generación de nuevas preguntas y una interpretación crítica o reflexiva de los símbolos de la fe cristiana en respuesta a esas preguntas. Finalmente, el teólogo estadounidense señala que el método de correlación es inevitablemente histórico, relativo y pluralista. De este modo, dará resultados diferentes según sea utilizado en cada contexto y cultura. Aunque el método de correlación no está exento de críticas, una de sus ventajas más importantes radica en la convicción de que la comprensión teológica actual solo puede comenzar y terminar dentro del contexto de la existencia presente. Las preguntas que genera la investigación teológica emergen de la experiencia humana contemporánea, de la situación y la conciencia del mundo, de la Iglesia y el teólogo, en un momento histórico dado. Por lo tanto, la interpretación, las respuestas y las conclusiones teológicas extraídas de la revelación cristiana siempre están correlacionadas con la situación contemporánea. Para ilustrar algunos de los desafíos del método teológico en los Estados Unidos, he decidido enfocarme en la teología católica negra y la teología latina, debido a que estas teologías emplean un método de correlación que enfatiza la experiencia humana y la situación pastoral contemporánea. Cabe señalar, sin embargo, que si bien el método de correlación supone una especie de neutralidad en su enfoque respecto a la situación, por lo menos eso con Paul Tillich, estas dos teologías, la católica negra y la teología latina, rechazan esa neutralidad y asumen un compromiso con las comunidades oprimidas y su liberación. Veamos primero entonces la teología negra católica en los Estados Unidos. El término teología negra se remonta a la efervescencia espiritual y política del movimiento de derechos civiles en la década de los 60, la cual dejó una marca imborrable en la larga historia de la lucha de los descendientes africanos en los Estados Unidos. James Cone, el teólogo protestante considerado por muchos como el fundador moderno de la teología de liberación negra, define esta teología como, abro citas, ¿no? Paréntesis, un estudio racional del ser de Dios en el mundo a la luz de la situación existencial de una comunidad oprimida, relacionando las fuerzas de liberación con la esencia del Evangelio que es Jesucristo. Esta breve presentación que yo haré está respaldada por el trabajo de la teóloga afroamericana Shawn Copeland, quien es una de las teólogas más importantes en este momento en los Estados Unidos. Hablando de los desafíos de las comunidades negras en los Estados Unidos, Copeland señala, comillas, solo lentamente, con el tiempo,
En el sufrimiento, en la oración y en la lucha, los afroamericanos aceptan y adoptan la noción de que su piel negra es buena, hermosa, y que la imagen de Dios se discierne en su yo negro. Ella explica además que para los afroamericanos, nombrarse a sí mismos, nombrar su historia, su cultura, sus movimientos intelectuales y sociales y su praxis religiosa negra es un acto de autodeterminación, desafío y coraje. Es reconocer y abrazar una identidad que ha sido moldeada bajo la coerción, la ansiedad y el rechazo en la sociedad y en nuestra iglesia. Copeland identifica el africanismo religioso cultural, la tradición católica y la historia estadounidense como las fuentes que convergen o como locus teológico para la teología católica negra. Ella también propone que esta triangulación de fuerzas exige que la praxis afroamericana comunal e individual trascienda y transforme los límites injustamente impuestos sobre ellos. Una parte importante de ese proceso de transformación es la reflexión teológica que fundamenta y orienta la praxis liberadora de la comunidad. Esta reflexión conlleva 3 elementos interrelacionados que estructuran la teología católica negra en los Estados Unidos: la crítica, la recuperación de fuentes teológicas y el análisis social. Refiriéndose al método de correlación en términos generales, Copeland subraya las características positivas de la correlación como un método de carácter apologético y dialógico, parecido a lo que decía Haidt antes, que incorpora la experiencia humana. Sin embargo, ella también nota que el método de correlación en sí mismo no reconoce la posibilidad de un condicionamiento mutuo entre el mensaje cristiano y la situación cultural. Condicionamiento que puede dejar la evaluación de las Escrituras y la situación vulnerable a una interpretación acrítica de la cultura dominante. Esta lectura crítica se debe a que el método de correlación, como fue presentado por Tillich, carece de criterios para su correlación y no proporciona ningún fundamento para la apropiación de la tradición, la elección del análisis de la situación actual o de los criterios para poner a los dos en correlación. Es decir, deja al teólogo libre para adoptar sus propios criterios. El resultado puede ser un pluralismo teológico peligroso y acrítico que promueve posturas morales o filosóficas que no han sido examinadas críticamente o sometidas a una reflexión crítica. Algunos teólogos católicos negros, como Jamie Phelps, ha tratado de abordar esta dificultad proponiendo que la teología católica afroamericana debe rendir cuentas de un triple criterio interrelacionado de ortodoxia, enseñanza correcta, ortopraxis, acción correcta, ortopía, corazón correcto, disposición correcta. Por su parte, Sean Copeland responde a esta dificultad introduciendo la noción lonergariana, de Lonergan, de fundamento, la cual enfatiza la importancia de la comprensión crítica y el juicio de la interpretación teológica. Los preceptos trascendentales de Bernard Lonergan de estar atento, de ser inteligente y ser racional requieren que el teólogo esté alerta, distinga y se apropie de sus actividades religiosas, morales e intelectuales. Para Copeland, estos fundamentos teológicos
se basan no en proposiciones religiosas o en la tradición o la cultura o la situación social, sino en las personas convertidas religiosas, moral e intelectualmente. Teólogos que son responsables de la selección, articulación y control del significado de la teología. Copland también nos recuerda que el teólogo es siempre una persona en comunidad y por lo tanto su búsqueda por una fundamentación debe concordar con el discernimiento de la comunidad teológica y el compromiso de esa comunidad en valorar la verdad, aceptar el sacrificio personal con humildad y luchar por la santidad. Arraigada en una base firme, la teología católica negra se compromete a elaborar una crítica sana de las situaciones culturales y sociales que afectan a las comunidades negras, así como de la tradición cristiana y las estructuras eclesiales, con el fin de exponer historias de represión cultural, social y eclesial. La teología católica negra emplea métodos histórico-críticos para examinar las fuentes que han sido pasadas por alto o ignoradas en la historia y la fe de las comunidades negras, con el fin de recuperar y apropiarse críticamente de las tradiciones religio-culturales de origen africano de los pueblos esclavizados. Finalmente, esta teología también emplea la teoría y la filosofía política, así como las ciencias sociales, para obtener una comprensión integral de su situación y entender mejor los dinamismos que afectan a la vida de las comunidades afroamericanas. Me muevo ahora al método de la teología latina, latinoa, decimos a veces allá, la teología latina en los Estados Unidos. Los hispanos o los latinos en los Estados Unidos están conformados por diversas comunidades, tradiciones e historias y no constituyen un grupo monolítico. Esto es vital. Pero en términos generales comparten una realidad cultural en común. Así como la historia de la comunidad africana estuvo determinada por la experiencia de la esclavitud, la historia de los latinos está enraizada en una doble conquista. Primero, la conquista europea, España y Portugal, y luego la conquista europea estadounidense en 1846, que Estados Unidos invade a México. Esta historia está marcada por una larga y tenaz lucha por la liberación y contra la opresión y la discriminación. Es una historia de resistencia y esperanza que perdura religiosa y culturalmente en el catolicismo popular. Debido al carácter multicultural de los Estados Unidos, la teología latina estadounidense surge de una realidad en la que confluyen distintas tradiciones religiosas, europeas, latinoamericanas, afrolatinas, afroamericanas e indígenas de lo que hoy llamamos América. Sin embargo, de esta multiplicidad de tradiciones e historias diferentes, esta teología adquiere su propia especificidad porque nace dentro de la realidad concreta y compleja de las comunidades latinas en los Estados Unidos. Es desde ese contexto particular que la teología latina se relaciona con la sociedad en general y con la iglesia cristiana en general. Antes de explorar los retos de la teología latina en los Estados Unidos, es conveniente examinar algunos de los elementos que configuran el contexto histórico y cultural de las comunidades latinas, ya que estos apuntan a las preocupaciones, desafíos y opciones de esta teología.
La teóloga María Pilar Aquino ha identificado 6 elementos que ayudan a contextualizar el trabajo de los teólogos americanos en los Estados Unidos, pero no se preocupen. Yo solo voy a mencionar 2 de ellos que influyen más directamente en el método teológico. Primero, la historicidad de todo conocimiento teológico ha demostrado que la expresión dominante de la teología en los Estados Unidos no es más que la condensación de la tradición teológica occidental. En este país, las definiciones occidentales de lo que es revelación, de lo que es la fe y teología se consideran normativas. Y la comprensión dominante de lo que es la teología sigue siendo en gran medida monocultural y profundamente arraigada a una ideología patriarcal. Esta hegemonía de tradiciones teológicas occidentales revela la necesidad de historizar, como diría Ignacio Ellacuría, la diversidad teológica en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Aquino identifica las nuevas voces que encaran esta diversidad teológica: los pobres, los refugiados, las mujeres oprimidas, las razas y las culturas marginadas. Estas voces demandan que las tradiciones intelectuales dominantes reconozcan su propia historicidad, sus propios supuestos epistemológicos y examinen su contribución a la creación y la preservación de un mundo cada vez más dividido. El segundo elemento reconoce la contribución de la teología de liberación como una influencia positiva y nota que los teólogos latinos en los Estados Unidos se han apropiado de una manera crítica de muchas ideas metodológicas centrales en esta teología. En su debido tiempo, los teólogos latinos entendieron que la mejor forma de incorporar estas contribuciones era desarrollar una teología que hundiera sus raíces, respondiera y acompañase a las comunidades latinas en los Estados Unidos. Asimismo, siguiendo un espíritu constructivo, los teólogos latinos estadounidenses han hecho por lo menos 2 críticas a la teología de liberación, especialmente en sus primeras articulaciones. La primera crítica sugiere que la teología de liberación ha evitado en gran medida las cuestiones de género y ha mostrado cierta falta de autocrítica en relación al patriarcalismo de la Iglesia y la sociedad. Segundo, los teólogos latinos han notado que el análisis social de la teología de liberación ha enfatizado tanto la dimensión estructural como lo económico, política de la realidad, pero que a veces ha descuidado la dimensión estética y racial. Principios hermenéuticos y epistemológicos fundamentales de la teología latina en los Estados Unidos. El punto de partida de la teología latina de los Estados Unidos es la experiencia de fe de las comunidades latinas. Su objetivo y propósito es ofrecer un relato fiel del misterio y la solaridad de Dios, mientras estas comunidades se comprometen en la búsqueda de una humanización integral de liberación, especialmente para aquellos cuyo sufrimiento es causado por cualquier forma de injusticia y violencia. Entre este punto de partida y el propósito final hay 3 principios fundamentales que establecen el núcleo de la teología latina en los Estados Unidos y determinan su estructura interna en el método teológico. Primero, la fe del pueblo. El principio de coherencia de una teología sistemática auténticamente latina
afirma el teólogo, él es de descendencia cubana, americana, afirma el teólogo Orlando Spin, es la fe y la experiencia cotidiana del pueblo latino. Es importante que para los teólogos latinos esta fe de la gente es expresada principalmente a través de las realidades del catolicismo popular. Aquí el término popular no tiene que ver con muy conocido, sino que tiene una connotación dialéctica social y se refiere a aquellos que están empobrecidos y marginados. En resumen, el catolicismo popular se refiere a la experiencia de fe, creencias y rituales creados y desarrollados por grupos sociales y eclesiales periféricos que expresan el testimonio vivo de la fe del pueblo latino. Como tal, el catolicismo popular ofrece un lugar privilegiado para comprender el sensus fidelium de los latinos. Sin embargo, este sentido de la fe, este sensus fidelium, debe ser cuidadosamente discernido y apropiado críticamente por la comunidad. Aun cuando el catolicismo popular no sea siempre equiparable al sensus fidelium del pueblo, sigue siendo el portador auténtico de ese sentido o intuición en la fe del pueblo latino y por lo tanto guía en gran medida de las articulaciones de su discurso teológico. Segundo, la opción preferencial por el pobre. Haciéndose eco de las palabras de la mayoría de los teólogos latinos estadounidenses, un teólogo que ustedes ya conocen, Roberto Goizueta, afirma que esta opción es la condición previa epistemológica más importante para la fe cristiana. Para conocer a Dios, dice él, primero debemos optar por los pobres. Hacer oídos sordos a los gritos de los pobres es implícitamente identificar la voz de Dios con la del status quo y por lo tanto con las estructuras de poder. De manera similar, María Pilar Aquino explica que esta opción tiene una relevancia especial para una teología latina que surge de las entrañas de una sociedad enamorada de la eficiencia de los mercados económicos amorales y adicta a un progreso económico impulsado por el deseo de lucro y el espíritu de codicia. De hecho, ella argumenta que la opción de los latinos en los Estados Unidos exige una crítica rigurosa de la economía política neocapitalista y su ideología para revelar cuáles son las demandas de la fe para aquellos que viven en los Estados Unidos. Esto lo dice María Pilar Aquino. Por otro lado, otros teólogos latinos sostienen que las cuestiones económicas y de clase en la teología latina en Estados Unidos a menudo han sido ignoradas por estos teólogos. Para esta teología, la opción por los pobres en práctica ha funcionado más como una opción por la cultura e identidad étnica de los latinos, faltando un análisis socioeconómico más crítico y una reflexión más profunda sobre la experiencia del capitalismo neoliberal en los Estados Unidos. Tercero y último punto. La práctica liberadora de la teología latina. Esta práctica se entiende como una praxis de acompañamiento con, dentro y desde las comunidades latinas en su lucha por liberación. Aquino explica que esta praxis puede entenderse a partir de distintas perspectivas, como un principio de interpretación teológica para el conocimiento de la fe, como un locus epistemológico para la adquisición de conocimiento liberador,
y como imperativo de la razón liberadora y transformadora. Así como muchos teólogos latinoamericanos, los teólogos latinos defienden una epistemología donde el análisis de la estructural esté más íntimamente ligado con la realidad de lo cotidiano. Estos teólogos insisten que la praxis constituye la realidad histórica dentro de la vida diaria. Es en lo cotidiano de la existencia donde vivimos, entendemos y damos dirección a la praxis humana. En una línea similar, pensando de la misma manera, Goizueta ha notado que el catolicismo popular ha ayudado a los teólogos a comprender las diferentes dimensiones de la praxis humana y ha mostrado la conexión que existe entre la dimensión estética, la dimensión ética y política de la acción humana. De esta manera, los teólogos latinos han llegado a comprender que la teología debe enraizarse en una noción de la praxis humana que trata de armonizar la belleza y la justicia, y que la estética teológica es importante para la búsqueda de la justicia. Bueno, quiero concluir reiterando 3 desafíos que son fundamentales para el método teológico de la teología negra, católica y la teología latina. Primero, el desafío de vivir de manera más efectiva el compromiso de solidaridad con las comunidades oprimidas a partir de una mejor interpretación del contexto sociopolítico en que se vive. Segundo, el desafío de discernir los signos de los tiempos y explicar críticamente el impacto que las fuerzas históricas y culturales tienen sobre la experiencia cristiana, no solo a nivel estructural, sino también en lo que llamamos lo cotidiano. Finalmente, estas teologías tienen que tomar en cuenta una experiencia colonial en común. La teología negra y la teología latina en Estados Unidos son teologías producto de una situación colonial, pero respetando la diversidad de la historia que ha moldado a sus comunidades. La historia de los mexicanos no es la misma que la historia de los cubanos, así como la historia de los negros del norte no es la misma que la de los negros en el sur de los Estados Unidos. Muchas gracias.